Que Dios les continúe bendiciendo poderosamente. Es un hermoso día. El mundo religioso hoy celebra algo muy especial y es la resurrección de Jesucristo. Pero es verdad, es muy triste mirar, muchas veces se celebra una vez al año. Pero ¿saben qué? El poder de la resurrección es algo que se tiene que vivir todos los días. Todos los días de su vida, hasta el día que usted se vaya, el poder de la resurrección tiene que manifestarse en usted. No es un día de un solo día de celebración, es un día de todos los días. Y eso es importante que lo entendamos. Entonces, vamos a iniciar. La puerta está abierta arriba, ¿viste? Vamos a iniciar y quiero saludar a todos los que todos los que están conectados en Facebook, pero igualmente a los que van a estar viendo esta grabación después en la cuenta de YouTube, Clemencia Nueva Creación en Cristo. Entonces, la tumba está vacía. Ese fue el título que Dios puso en mi corazón para compartir con ustedes en el día de hoy. La tumba está vacía. Entender la razón por la cual Jesucristo muere en una cruz, pero también entender la razón por la cual Él resucita es el meollo de nuestra fe cristiana. Una de las cosas más importantes en la vida de un creyente es que usted pueda entender que Dios se hizo carne, que luego fue crucificado, que fue muerto, que fue sepultado y que también fue glorificado. La Biblia nos habla del estado de muerte en que todos nosotros, toda la humanidad se encontraba. Y esta es la razón por la cual necesitamos entender por qué Jesús tiene que morir, pero también por qué Él resucita. Entonces vamos a mirar dos versículos que hablan acerca de la condición del estado de muerte en que nosotros como seres humanos nos encontrábamos. Entonces vamos a mirar Romanos 5:12. Todavía no he subido el otro video, pero es el video que estuve compartiendo el día jueves. El día jueves les compartí acerca de lo que es la muerte espiritual en el ser humano, la razón por la cual la muerte espiritual en el ser humano viene, pero igualmente también que el único que podía llevar a cabo la destrucción total de la muerte en el ser humano era Jesucristo, el Cordero de Dios. Entonces vamos a mirar Romanos 5, versículo 12, y tenemos que mirar que esa fue la condición en la que se encontraba la humanidad antes de Jesucristo. Pero igualmente, hoy en día podemos llegar a mirar que si la persona no cree en Jesucristo, igualmente es una condición de un estado de muerte en el que la persona se encuentra. Y dice así, por tanto, y vamos a leerlo todos juntos. Por tanto, como el ¿qué? El pecado que entró en el mundo, ¿por quién? Por un hombre. Luego dice, y por el pecado ¿qué? Diga muerte. Diga muerte. Muerte. ¿Qué causó el pecado? La muerte. ¿En quién? En el primer hombre. Pero como todos venimos de una descendencia del primer hombre, todos, absolutamente todos estábamos en ese mismo estado de ¿qué? De muerte. Y dice así, la muerte pasó ¿qué? ¿A quién? A todos ¿qué? Los hombres, por cuanto ¿qué? Todos pecaron. ¿Fue culpa suya? No fue culpa de ninguno de nosotros, pero por la desobediencia de uno podemos llegar a mirar las consecuencias y el resultado de la muerte espiritual en la humanidad. ¿Por qué? Porque todos venimos del primer Adán. Diga, yo vine de la descendencia del primer Adán. Entonces, ¿qué sucedió? El pecado entró y por el pecado entró ¿qué? La muerte. ¿Cómo estaba entonces? ¿Cómo era el estado de nosotros antes? Antes de Cristo, ¿cómo era el estado de nosotros? ¿Era de qué? Muerte. Pero usted me dice, yo estoy viva. Sí, usted está vivo, pero espiritualmente usted tenía una ausencia total y completa de vida de Dios en usted. Y por eso,
por esa condición de su estado espiritual, igualmente, oigan bien, su alma se encontraba en un lugar de muerte, Esto es, su alma se encontraba en la región de muerte. Bien, vamos a mirar otro versículo, porque quiero solo mostrarle 2 versículos como introducción, para luego mostrar la razón por la cual la tumba está vacía. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 21, y dice así, Primera de Corintios 15, 21. Y dice así, porque por cuanto ¿qué? La muerte entró ¿por quién? ¿Por quién? ¿Cuál fue el hombre? El primer Adán, diga, el primer Adán. Entonces, ¿fue culpa suya? No, pero la condición que todos traíamos era ¿por qué? Por el primer Adán. Entonces entró por un hombre la muerte, pero dice aquí también por un hombre, esto es Jesucristo, implícitamente no está el nombre de Jesús, pero sabemos que por todo el capítulo de lo que él está hablando, él está haciendo una comparación entre el primer Adán y Jesucristo. Entonces dice, por un hombre la resurrección de los muertos. ¡Qué tremenda revelación! Entonces, por uno estábamos ¿qué? Muertos, pero al creer en Jesucristo, ¿qué sucede? Venimos a tener ¿qué? Una resurrección. Esto significa que de la muerte pasamos ¿a qué? A la vida. Esto significa que estábamos muertos, pero fuimos levantados. ¿Por quién? Por el poder de la resurrección. ¿De quién? ¿De usted? No, porque tampoco no tiene usted nada que ver con el poder de la resurrección. Fue por otro hombre que fue el poder de la resurrección. Así como usted no tuvo culpa por el primer Adán, que usted estaba muerto, así también en Cristo Jesús usted no tiene nada que ver. Usted solamente tiene que creer. Primero tiene que creer el estado de la condición en que usted se encontraba. Porque si usted no entiende que usted era pecador y que usted estaba muerto en sus delitos y pecados, oye, el que yo le predique a usted acerca de la resurrección, usted va a decir, no, es que yo no estaba muerto. No, usted sí estaba muerto. ¿Me entendieron aquí, verdad? Entonces es importante entender esto. Y esta es la parte de mi introducción para que entendamos esa condición en que el hombre se encontraba. Entonces, en estos versículos podemos ver claramente el estado de muerte en que el hombre se encontraba. Y el hombre le desobedece a Dios porque le creyó la mentira a la serpiente. Igualmente, hay otros muchos versículos que me muestran esta condición de pecado. No los vamos a leer, ni los vamos a decir en esta enseñanza, ya que me demoraría mucho y no quiero. Vamos a Juan 11, 25. Aquí Jesús nos habla acerca de que Él es la resurrección y la vida, y que solamente a través de Él y por lo que creen y por los que creen en Él es que puede llegar a tener vida. Y dice así, le dijo Jesús, ¿yo soy qué? ¿Yo soy qué? Vamos, léanlo. Y la vida, ¿quién es la resurrección y la vida? Jesús. ¿Qué sucedía con el primer Adán? Era la muerte y la condenación, porque por él entra el pecado y estaban todos muertos y condenados, ¿correcto? Pero él dijo, yo soy la resurrección. Significa que algo sucedió cuando él estaba muerto que lo levantó de la tumba. Por eso la tumba está vacía. Amén. Y luego la vida. Esto es el tipo de vida de Dios, Zoe. El que cree. ¿En quién hay que creer? ¿En la religión? ¿En quién? En Jesús. Es importante que entienda que su religión, cualquiera que sea, no sé si hay alguno aquí que no sea de la iglesia cristiana,
Pero cualquiera que sea su religión, aun si es una religión, entre comillas, cristiana, hoy le quiero decir que si usted no cree en Jesucristo, usted está todavía en la condición del estado de muerte. Porque es que solamente es a través de Jesucristo. Dice, el que cree en mí, wow, aunque ¿qué? Aunque ¿qué? Aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. O sea que si estábamos muertos, pero si yo creo en Él, entonces ¿qué va a suceder? Estaba muerta, pero ahora creo en Él, pues ya no estoy muerta, estoy viva. ¿En quién? En Cristo. ¿Por qué? Por la obra que Él hizo en la cruz del Calvario y por todo lo que conllevó después de su crucifixión, muerte, sepultura, resurrección y glorificación. Y esto es poderoso. El único enfoque en nuestra vida es entender, creer estas verdades acerca de Jesucristo. Usted no se puede enfocar en otro ser, porque no hay ninguno como Él. Él es el Hijo de Dios. Él es el Dios encarnado. ¿Amén? Entonces vamos a mirar otro versículo acerca de esto. Juan 8. 24. Dice, por eso dije que moriréis en vuestros pecados. Entonces sí puede haber gente que muera en sus pecados. Sí puede haber gente que va a ser condenada. Sí puede haber gente que después de que mueren, sí se van para el infierno o para el Hades, más que infierno, Hades. Entonces si hay gente, mire lo que Él dice. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si qué, sino que creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si tú no crees que Jesucristo es la resurrección y la vida, y que Él en la cruz del Calvario se llevó su pecado y mi pecado y lo destruyó y cayó a la tierra y murió, entonces usted ya está condenado. Eso no lo digo yo, dice la palabra de Dios. Ahora aquí creemos en Jesús libremente, no porque se nos imponga una doctrina, no porque le tenemos miedo al infierno, sino porque usted cree que realmente de la única manera en que usted pueda pasar del estado de muerte a vida es creyendo en Jesucristo, no creyendo en una religión, sino solamente en Jesucristo, porque solo Jesucristo fue el que dio la vida por usted y por mí. Solo Jesucristo es el Cordero sin mancha y sin pecado. Solo Jesucristo fue el que allí en la cruz del Calvario dio su vida por usted y por mí. Cualquier otra cosa que se enseñe en cualquier otro lugar que no sea Jesucristo, quien es el Salvador, están mal. Y morirán, como dice Él, morirán en vuestros pecados, porque han creído en otros que piensan que pueden salvarlos. Pero es que Dios designó solamente un solo Salvador, y este es Jesús. Y esto es importante que lo entendamos, porque el único enfoque de nuestra salvación es Jesucristo. Por eso es que debemos entender que la tumba está vacía. Bien, es muy interesante cuando Juan el Bautista llama a Jesús, cuando lo ve, dice que Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista dio testimonio de que Jesucristo era el Cordero de Dios. Y es, diga, el único que me quita los pecados es Jesús. El único que me quita los pecados es Jesús. Nadie más puede quitarle los pecados, porque la sola sangre de Él, que es pura, santa, verdadera, sin mancha y sin pecado, tenía el poder, oigan bien, de redimirlo a usted y a mí, de perdonarnos a usted y a mí todos los pecados que hayamos cometido, todos los que vayamos a cometer,
porque todavía estamos en una fragilidad de una carne. Amén. Bien, entonces vamos a leer Juan 1:29 para que entendamos esto del Cordero, para que entendamos que realmente Él es único. Y dice, el siguiente día vio Juan, ¿a quién? ¿A quién? ¿Qué significa Jesús? El Salvador. Entonces, ¿vio quién? A el Salvador. Pero miren cómo lo vio. Cosa extraña, ¿verdad? Lo comparó con un animal. Extraño, ¿verdad? Lo comparó con un cordero. Dice que venía a él y dijo, ¿he aquí qué? ¿El cordero de qué? De Dios. ¿Que quita qué? ¿El pecado de quién? Eso es usted y yo. El único que tuvo el poder de hacerlo fue Él, porque Él era el Dios hecho carne, asignado por Dios mismo para llevar a cabo la perfecta obra, para liberar a la humanidad de la muerte y que la humanidad pudiera pasar de la muerte a la vida. ¿Pero por qué el Cordero? Solamente voy a mencionar dos cositas del Antiguo Testamento que son muy importantes de entender. En el Antiguo Testamento se hacían sacrificios de animales. Uno de ellos es el cordero, como ofrenda por los pecados. Era un holocausto perfecto. Se desollaba el animal y se ofrecía como pecado. Pero es muy importante entender la palabra sustitución y la palabra imputación. Pongan atención. Venga para acá usted, señora. Venga, tranquila que no le voy a hacer nada. Solo voy a dar un ejemplo. Resulta que ella era del Antiguo Testamento y tenía un problema terrible de pecado y quería ofrecer un sacrificio. Iba y ofrecía un ¿qué? Un cordero. Y ella se lo llevaba ¿a quién? Venga para acá, Adolfo. Ella se le llevaba el cordero al sacerdote. ¿Qué hacía el sacerdote? Recibía el cordero, ¿verdad? Entréguele el cordero, ¿ok? Ahí está el cordero, era un cordero pequeñito, vamos. ¿Saben ustedes que el sacerdote ponía las manos sobre el cordero, no sobre ella? Y todas las faltas y los pecados de ella se ponían ¿sobre quién? Sobre el cordero. Era el sustituto. Esto fue en el Antiguo Testamento. ¿Me siguieron aquí? Ahora, ¿quién es Jesucristo entonces? Si ese es el Cordero, entonces ya, gracias. ¿Ok? ¿Entendieron el ejemplo, verdad? Sustituto, Él fue el sustituto. ¿A quién se le fueron imputados qué? Los cargos de pecado del hombre, de la humanidad. A Jesucristo. A Jesucristo se le fueron imputados. Dos palabras muy importantes: sustitución e imputación. Todos los cargos de pecado que había del hombre o de la humanidad fueron puestos sobre él. Ahora, ¿cuál fue el veredicto de Dios en el jardín? El día que coma de ese árbol, ¿ese día qué? Moriréis. Así, ahí eso fue y se cumplió. El edicto de lo que él había dicho se cumplió. ¿Cuándo? Inmediatamente. Cuando usted recibe a Cristo Jesús en su corazón, creyendo que Él es el Cordero inmolado, creyendo que Él es su sustituto, creyendo que a Él se le fue imputado su naturaleza de pecado, se le fue imputado sus pecados, se fue imputado todo lo horripilante, feo, inmundo, sucio, asqueroso de lo que veníamos por esa naturaleza de pecado. Cuando creemos que Él es mi sustituto, entonces usted viene a tener vida de Dios en usted. Él se lleva ¿qué? El veredicto. ¿Cuál era el veredicto? ¿Cuál era el veredicto? Muerte, ¿correcto? Muerte por los pecados, ¿cierto? ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario? Abrazó la muerte. El veredicto causado por el pecado del hombre fue llevado sobre Jesucristo. No solamente se lleva la naturaleza de pecado,
sino que también se lleva el veredicto de muerte por el pecado. Entonces no solamente es sustituto, sino también se le fue imputado el cargo de la muerte que todos nosotros teníamos sobre nosotros. Por eso es importante entender quién es Jesucristo y lo que hizo en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, Jesucristo una y otra vez habla acerca de su muerte en varias ocasiones. No voy a decirlas todas, solamente quiero mencionar un versículo que siempre ha impactado mi corazón. Es un versículo donde Él muestra claramente que Él tenía que morir la muerte. Un poquito redundante, morir la muerte. O podríamos decir también, Él tenía que matar la muerte. Él tenía que llevarse su muerte espiritual y mi muerte espiritual, para que en el poder de la resurrección usted y yo pudiéramos tener ahora la vida de Dios en nosotros. Esa fue la única manera en que Dios lo designó así. Vamos todos a Juan 12, versículo 24. Me gusta mucho este versículo. Y cuando enseño en las escuelas, enseño acerca de 2 semillas. No voy a hablar de las 2 semillas. Pero el Señor me enseñaba que la única manera de poder tener una nueva creación y de poder estar en la vida de Dios en Cristo Jesús era quitando una y colocando una nueva. Él quitó la muerte para que ahora en nuestro corazón pudiéramos nacer en una nueva vida, la vida de Dios. Y dice así en ese versículo: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. ¿Qué estaba diciendo acá? Era necesaria mi muerte. Era necesaria la muerte de Él. Era necesario que Jesucristo fuera crucificado y se llevara la naturaleza de pecado suya y mía, y se llevara igualmente el cargo de todos nuestros pecados, llevándose igualmente la maldición que conllevaba todos nuestros pecados y nuestras faltas, todas nuestras transgresiones, todas nuestras desobediencias. Y luego dice, pero sí muere. Diga, pero sí muere. Pero sí muere. Pero sí muere. Pero sí muere. Lleva mucho fruto. ¿Y qué clase de fruto cree usted que Él nos ha dado? Fruto de vida. ¿Murió Él? ¿Murió? Sí, la tumba está vacía. Él murió, la tumba está vacía. Y dice que vamos a llevar mucho fruto de muerte, o vamos a llevar mucho fruto de vida. Si Él se lleva la muerte, y si ahora nosotros en el poder de la resurrección estamos vivos en Dios, entonces, ¿qué clase de fruto hay dentro de nosotros? Un fruto de vida. ¿Por qué? Porque la semilla es una semilla incorruptible de vida eterna. De vida eterna. Esto es bien hermoso cuando uno lo medita, cuando uno entiende estas profundidades tan grandes. Y lo único que le queda a uno es levantar los brazos y decir: gracias, Señor, no se debió nada a mí, se debió todo a lo que tú hiciste. Yo lo único que tengo que hacer es recibir por gracia, por medio de la fe, el regalo de la salvación, el regalo que tú me has dado del fruto de vida dentro de mí, para ahora tener la vida eterna en Cristo Jesús. Esto no se debió a nadie. Esto solo se debió a un solo hombre, al Dios encarnado, al Dios hecho hombre, a Cristo, a Jesús. Por eso su muerte es confirmada, afirmada, certificada. Una y otra vez él recuerda aún a sus discípulos de que Él tenía que morir. Vamos todos a Juan 19. Juan 19, versículo 31.
Entonces, su muerte era algo seguro, su muerte también fue certificada, hubo testigos de su muerte. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedaran en la cruz en el día de reposo, entre esos cuerpos estaba uno. ¿De quién? De Jesucristo. Pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Rogaron a Pilatos que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Versículo 32. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro. Recuerdan que eran 3. Eso seguro que se lo saben de memoria por todas las películas de Semana Santa que debieron haber estado viendo, que la mayoría tienen un trasfondo totalmente equivocado, pero bueno, no vamos a hablar de eso. Ok, y luego dice, al otro que había sido crucificado con él. Versículo 33. Mas cuando llegaron a Jesús, ¿qué dijeron? ¿Le vieron qué? Los soldados aún dieron testimonio de que él ya estaba muerto. ¿Tenía que morir nuestra muerte? ¿A causa de qué? De nuestro pecado, ¿correcto? ¿Pero por qué? ¿Por qué tanta cosa? Porque la única manera que nosotros pudiéramos tener ahora la vida de Dios es porque en el poder de la resurrección podemos nacer de nuevo y ser una nueva creación. Así de sencillo, es bien sencillo. Las escrituras son tan sencillas de verdad. Los religiosos son los que la complican demasiado a veces. Entonces, cuando le vieron ya muerto, me gusta esa palabra, como dice ahí, ya muerto también dice, ¿le vieron ya qué? Ya muerto. ¿Anunció él su muerte? ¿Sabía él de su muerte? ¿Por qué se tuvo que morir él? Para poderse ¿qué? Llevar su muerte. No porque él fuera malo. Él era sin pecado, sino era por nosotros. Por eso vino a ser ¿qué? El sustituto. Y a él se le imputó ¿qué? Nuestro pecado. Pero también se le ¿qué? Se le dijo el veredicto. Muerto. Bien interesante, ¿ok? Y no le quebraron las piernas. 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Eso estaba mostrando igualmente al hacer esa incisión de que él ya estaba muerto. Ya estaba muerto. Bien. Entonces, vemos a través de las escrituras que Jesús es declarado muerto. Hay una certificación de que Jesús estaba muerto. Hubo una muerte y Jesús fue quien la llevó. Era necesario que Él se llevara la muerte suya y mía dada por el pecado. Vamos todos ahora a Mateo 27, porque no se queda en la parte de la muerte. También tenía que ser bajado el cuerpo y tenía que ser ¿qué? Sepultado. ¿Se acuerdan cuando Él dijo acerca del grano de trigo? Dijo que el grano del trigo tenía que caer a la tierra, pero tenía que ser ¿qué? Sepultado, ¿verdad? Para poder morir, ¿verdad? Bueno, Jesucristo igualmente, su cuerpo fue sepultado. Ya muerto, tenía que ser igualmente sepultado. Bien, entonces vamos a leer ese versículo. Cuando llegó la noche, vino un hombre, ya te dije, perdón, 57. Perdón, Mateo 27, 57. Bien interesante cuando vemos la historia de esta manera. Tan rico es, de verdad. Cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. 58. Este fue a Pilato y pidió ¿qué? ¿Y pidió qué? ¿El cuerpo de quién? ¿Era un cuerpo qué? ¿Muerto? Era un cuerpo muerto. Por eso le llama el cuerpo de Jesús. Amén. Y luego dice, ¿dónde quedé? Ok. Y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Luego en el 59. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue.
Entonces, ¿qué estamos viendo acá? La naturaleza del pecado, suya y mía, fue ¿qué? Crucificada. La sentencia por esa naturaleza de pecado era ¿qué? La muerte, ¿correcto? Entonces, el cuerpo de Jesús estaba ya muerto. Se estaba llevando su naturaleza de pecado y la mía. Estaba totalmente destruido. Ya la muerte, oigan bien, ya la muerte lo había tomado. Y ya había sido ¿qué? Sepultado. Es importante entender que su muerte fue completa y total en todo su ser. Que el cuerpo que allí estaba muerto y su alma literalmente sí bajó a la región del Hades, donde usted y yo nos encontrábamos. ¿Dónde se encontraba nuestra alma? En la Hades, en la región de muerte. Vamos a decirle región de muerte. Pregunta, ¿Jesús bajó a la región del Hades? ¿Donde estaba su alma y la mía? ¿Donde estaba el estado de muerte en que usted y yo nos encontrábamos antes de encontrarnos con Jesús? ¿Sí o no? ¿Correcto? Entonces, miremos un momentico. Es apoteósico entender que Jesús baja y destruye el poder de la muerte. Se lleva la muerte, baja al Hades, pero destruye el imperio de la muerte. Esto significa que la muerte no lo pudo detener. Hebreos 2:14. La muerte no lo pudo detener. La vida de Dios en él, el poder de la vida de Dios destruyó la muerte y destruyó el imperio de la muerte. Eso que gobernaba, eso que reinaba sobre usted, la muerte por el pecado. Al él llevarse el pecado, oye, la muerte no tuvo poder sobre él. Y dice así: por cuanto los hijos, déjame ver si lo tengo, ok, bien. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también ¿qué? ¿Participó de qué? ¿Participó de qué? De lo mismo. ¿Se le fue imputado el pecado? Sí. ¿Y qué sucedió? ¿Murió él o no murió? Entonces él vivió lo mismo. Y dice, él también participó de lo mismo. Pero miren aquí. Sí, es verdad, su alma bajó al Hades, pero ¿saben ustedes que su alma nunca estuvo ausente de la vida de Dios porque él nunca había pecado? Entonces, el poder de vida de Dios que había en él, dice que él destruyó por medio de la muerte ¿al quién? Al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Qué había gobernando sobre su vida? ¿Qué era lo que reinaba sobre usted? La muerte. ¿Por qué? Por el pecado. Pero si una vez él baja al Hades y destruye el imperio de la muerte que había sobre su alma, oigan bien, la muerte tampoco tiene poder sobre usted. Porque ahora nosotros estamos en Cristo y el mismo poder de vida que destruyó el imperio de la muerte es el mismo poder de vida que ahora está en usted, en el cual Dios le ha dado a usted el poder para destruir la muerte por el pecado en usted. Por eso la muerte no lo puede a usted tener en el Hades. La muerte no puede mantenerlo a usted en el Hades. Usted está viva para con Dios por el poder de la resurrección. Entonces vemos claramente que Jesucristo destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Se acuerdan de Génesis 3:15? Génesis 3:15 es un versículo muy poderoso, porque el hombre cae, muere, pero luego Dios le promete a la humanidad y le dice que la semilla de la mujer, esto es Cristo Jesús, quien es la semilla de la mujer de la semilla incorruptible de la mujer, le daría el golpe mortal ¿a quién? A la serpiente. ¿Me lo cambió? Ok, está bien. Ok, a la serpiente. Y esto fue lo que sucedió. Y esta te herirá en la cabeza. O sea que rompería, destruiría la autoridad que estaba sobre todos nosotros.
¿La destruyó o no la destruyó? ¿Murió Jesucristo o no murió? ¿Está la tumba vacía o no está vacía? Ahora les voy a mostrar que sí está vacía. Bien, ¿qué es lo que nos hace pensar que Jesús sí resucitó? Si alguien muere y lo entierro y voy al día siguiente a su tumba y veo que el cuerpo de esa persona muerta todavía continúa en el lugar, pero ¿saben ustedes? Pues lo veo muerto. Es como cuando tenemos en la funeraria, vamos y tenemos un muerto y lo vemos muerto y bueno, y lo están velando por 3 días, por los días que sea. Ahora todo es muy rápido. Antes se demoraban yo no sé cuántos días, pero ahora todo es muy rápido. Ahora entre más rápido salgan del muerto mejor. Bueno, también los costos y el dinero no es cualquier cosa. Ok, antes era diferente. Antes se hacía el velorio se hacía en la sala de su casa. Ahora no. Eso fueron muchos años atrás. Bueno, pero volviendo otra vez. Usted mira al muerto y está muerto, ¿correcto? ¿Correcto? El muerto está muerto. Pero ¿saben qué? Con Jesucristo fue diferente. Cuando fueron a ver la tumba está vacía. Jesucristo resucitó. Así de sencillo. Y vamos a mirar unos versículos con respecto al poder de la resurrección, antes de entrar ya a la última parte de la prédica, que es la tumba está vacía. Entonces vamos a mirar Efesios, capítulo 1, versículo 19 al 21. Me gusta Pablo. Pablo nos habla una y otra vez acerca de conocer el poder de la resurrección. Entonces, no basta con entender, oigan bien, no basta con entender que Él ya crucificó el pecado. No basta con entender que Él ya abrazó la muerte mía por el pecado. No basta solamente entender que Él bajó y destruyó el imperio de la muerte. Lo más importante de nuestra salvación es que la muerte no lo pudo retener. Y por eso resucitó. Y Pablo nos hablaba una y otra vez acerca del poder de la resurrección. Hay una oración en Efesios, no la vamos a leer toda, solamente vamos a leer ciertos apartes de esa oración, en la que Pablo allí le está pidiendo a Dios que le dé a la iglesia de Éfeso un espíritu de revelación, un espíritu de sabiduría, para que ellos puedan entender las cosas profundas de Dios, para que los ojos del entendimiento sean abiertos en las personas, como estoy ahora declarando sobre ustedes, porque esa fue mi oración en el día de ayer cuando estuve orando por el servicio. Para nosotros lo más importante, así como lo fue para Pablo, es que todos ustedes lleguen a entender lo poderoso que es la cruz, pero lo poderoso que es la resurrección y que la tumba está vacía. Eso es lo poderoso. Y dice así, versículo 19. También pido en oración que entiendan, esta es un poquito diferente de la Nueva Traducción Viviente, que entiendan la increíble grandeza del poder, oigan bien, del poder de Dios para nosotros, los que creemos, ¿en quién? Los que creemos ¿en quién? En Él, en Cristo Jesús. Está un poquito diferente. ¿Te puedes conseguir la Nueva Traducción Viviente? No, ok, vale, ok, continuemos, no importa. Es el mismo gran poder, 20, versículo 20. Es el mismo gran poder para con nosotros, ok. Es el mismo gran poder, o sea, el de la resurrección, la cual operó en Cristo, resucitando de los que muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Oigan bien, ese poder que levantó a Jesucristo de los muertos, lo levanta, lo asciende a los cielos, lo sienta a los cielos, es el mismo poder del cual usted y yo ahora gozamos. Y Pablo está aquí hablando acerca de que Dios le dé más sabiduría a ellos, más entendimiento. Porque si usted se mira
Oigan bien, vivo en Cristo Jesús, estoy segura que se va a ver arriba y no aquí abajo, en la región de muerte. Y luego dice en el versículo 21, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces, Jesucristo, el poder de la resurrección, lo levanta a Él, lo sienta a Él en los lugares celestiales, lo sienta a Él sobre ¿quién? Sobre todo principado, potestad, ¿y qué? Y señorío, y sobre todo nombre que se nombra en este siglo y en el siglo venidero. Oigan bien, ¿cuántos de ustedes por el poder de la resurrección se están viendo arriba? ¿Cuántos de ustedes por el poder de la resurrección están ahora, oiga, por encima de principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad? ¿Cuántos de ustedes realmente sí se dan cuenta la importancia de lo que es el poder de la resurrección? Porque si no estuviéramos todavía abajo en regiones de muerte. Pero nosotros ya no estamos abajo, porque Él resucitó, nosotros hemos resucitado. Primera de Pedro 1:3. Primera de Pedro 1:3. Ok, lo leo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Wow, qué expresión tan tremenda. Quien según, oigan bien, su gran misericordia nos ha hecho nacer ¿qué? De nuevo. ¿Cuántos han nacido de nuevo? ¿Cuántos han nacido de nuevo? ¿Nos hizo qué? Aquí dice renacer. Renacer es lo mismo que nacer de nuevo, para una esperanza viva. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo. ¿De dónde? ¿Dónde estaba usted? Muerta en sus delitos y pecados. ¿Y a dónde la tiene ahora Dios? Resucitada. Eso es lo poderoso de la resurrección. Que no estamos aquí abajo comiendo de la basura de la muerte y la condenación. Estamos arriba, sentados en lugares celestiales. Vamos ahora, Romanos 6:5. Romanos 6, versículo 4. Inicia con el versículo 4. Miren lo hermoso de estos versículos. Y todo esto habla de ¿qué? Muerte y resurrección. Muerte y resurrección. Oiga, usted estaba muerto, sí es verdad, pero ahora en Cristo Jesús usted tiene vida. Ahora en Cristo Jesús usted es levantado de los muertos. Ahora en Cristo Jesús la muerte no tiene poder sobre ti. Y dice, porque somos sepultados juntamente con Él, ¿para qué? Para muerte. O sea, estamos muertos al pecado, ¿correcto? Pero luego dice, a fin de que como Cristo ¿qué? ¿Resucitó de qué? Dice por la gloria del Padre, así también nosotros ¿qué? ¿Andemos en qué? ¿Qué es lo que da la nueva vida? El poder de la resurrección nos da la nueva vida. Y en la nueva vida tenemos todas las bendiciones en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Dónde se encuentra usted? ¿Abajo o arriba? Lástima que haya muchos que no lo crean. De ahí que no pueden vivir ni siquiera manifestar el poder de la resurrección. Porque es que el poder de la resurrección me da el poder para tener una nueva creación en Cristo Jesús, ya no atada al pecado. Siguiente. Y dice, porque si fuimos ¿qué? Plantados juntamente con Él en la semejanza de su ¿qué? ¿Cuántos estamos crucificados, muertos y sepultados en Cristo? ¿Cuántos estamos muertos? ¿Cuántos estamos muertos al pecado? ¿Lo ha creído verdaderamente? ¿Lo ha creído? Claro que sí. Estamos muertos. Nuestra naturaleza de pecado ya no tiene poder, porque ya la muerte fue quitada sobre nosotros. Y luego dice, así también lo seremos ¿en dónde? En la de su resurrección. ¿Saben cuál es el secreto? El secreto de todo esto es entender, usted está muerto con Cristo Jesús, pero por el otro lado usted está vivo en el poder de la resurrección.
Dos cosas que se tienen que llevar constantemente. Oiga, constantemente van unidas, van juntas. Muerta el pecado, pero viva para Dios. Muerta el pecado, pero viva para Dios. Puedo vencer el pecado, puedo vencer todo lo que soy, puedo vencer lo que sea que venga de mi naturaleza de pecado, porque yo estoy resucitada con Cristo Jesús. Lástima que haya muchos que no lo entiendan y se dejen vencer por el pecado. Y yo también era así. No crean ustedes que ¡ay, qué perita tan dulce! Pero más y más está mi deseo en Cristo Jesús, verme muerta al pecado, para también ver el poder de la resurrección a través de mi vida. Estar viva para Dios, no para el pecado, sino para Dios. Se puede vencer cualquier cosa cuando estamos enfocados en Jesucristo y en el poder de su resurrección. Vamos a la siguiente, 6. Y dice, sabiendo esto, que nuestro ¿qué? Viejo hombre. ¿Cuál es el viejo hombre? Esa naturaleza pecaminosa, esa que estaba llena de las obras de la carne, de rabia, de ira, de déspota, de grosería, de hechicería, manipuladores, autoritarios, déspotas. Así éramos. Por favor, no me lo vengan a decir a mí, porque eso fue lo que yo fui. Pero he entendido que juntamente con él, sabiendo que nuestro viejo hombre fue ¿qué? ¿Fue qué? Significa que yo puedo el despotismo, el autoritarismo, la hechicería, porque la hechicería no es hechicería solamente de hechicería. Hechicería también es una persona manipuladora, una persona que le gusta controlar la vida de todos en su casa. Esa es una manipuladora y eso es terrible. Pero bueno, no, sigamos. ¿Ok? Y dice, todo esto fue crucificado juntamente con él. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea ¿qué? ¿Cómo? Pregunta, ¿el cuerpo de mi pecado fue destruido en el cuerpo de Jesús? ¿Sí o no? ¿Quedó algo en usted bueno? Y luego dice, a fin de que ¿qué? ¿De que no qué? No sirvamos al pecado. ¿Cuándo no le vamos a servir al pecado? Cuando sabemos que estamos crucificados con Cristo. ¿Cuándo sabemos que estamos crucificados con Cristo? Cuando sabemos que estamos en la vida de Él. Siguiente. Porque el que ha muerto, ¿cuántos han muerto? ¿Quién fue el que murió? Cristo. Dice 2 Corintios 5:21, no me lo busca. El que no tenía pecado se hizo pecado por mis pecados, para que yo ahora en Cristo Jesús fuera ¿qué? Justicia. ¿He sido justificada por el que murió? ¿He sido justificada por el que murió? ¿He sido justificada por el que murió? ¡Sí! He sido justificada del pecado porque Él murió, llevándose mi naturaleza de pecado. Ahora, por eso, la fe se me es contada por justicia. Siguiente. Y si morimos con Cristo, ¿qué dice? Creemos que también viviremos con Él. Siguiente. Sabiendo que Cristo, ¿habiendo qué? ¿Cómo? ¿Cuántas veces repite Pablo en ese capítulo 6 que está resucitado, resucitado, muerto, 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 resucitado, muerto, 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 resucitado, resucitado? Un pocotón de veces. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ¿ya qué? ¿Qué leímos en un versículo anterior? Que los que creemos en Él, ¿ya qué? No morimos. ¿Saben por qué? Porque ya el pecado fue destruido en usted y ya la muerte no tiene poder sobre su vida. Y luego dice, la muerte no se enseñorea más de Él. Estoy hablando de Cristo. Mi pregunta aquí, ¿la muerte se puede enseñorear de usted? No. ¿Por qué? ¿Creemos que realmente bajó y destruyó la muerte? ¿Creemos que la tumba está vacía? ¿Creemos que realmente la muerte no lo pudo mantener en el Hades? Por eso
creemos que la muerte no se enseñoreará de usted ni de mí. Así de sencillo. Vamos a otro versículo. Les doy de tarea si quieren para que lean Romanos 6, es poderoso. Vamos a Filipenses capítulo 3. Me gusta Filipenses, me parece un capítulo, un libro hermoso. Y este capítulo 3 es lindo, cada vez que lo leo, lo estuve meditando por varios días en esta semana y de verdad que es algo tremendo. En el versículo 7, Pablo en los versículos anteriores está hablando de que él era judío, de que él era de la tribu de Benjamín, que él era fariseo de fariseos, títulos por aquí, títulos por allá, mejor dicho, tuvo grandes mentores, etcétera, etcétera. Pero miremos a lo que él dice en el versículo 7. Antes creía que todas estas cosas eran valiosas. Bueno, vamos a leerlo de aquí. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia o eran valor para mí, las he estimado como pérdida o como basura, porque hay otras versiones que dicen como basura por amor de Cristo. Siguiente. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia ¿de qué? ¿De qué? ¿Del conocimiento de quién? De conocer usted muchas ciudades, las partes geográficas de este lugar, del otro, es que Israel está allá, no. Es del conocimiento de quién, de Jesucristo. No estoy menospreciando el conocimiento, cultura o educación que usted pueda llegar a tener. Lo que estoy diciendo es que él prefirió, siendo un hombre tan culto y tan religioso y habiendo sido fariseo de fariseos, él dijo, nada de esto me es importante, sino solamente el tener el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. La otra. Y ser hallado en Él. ¿En quién? En Jesús, no teniendo mi propia ¿qué? Justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Siguiente. A fin de conocerle, vean ustedes, a fin de ¿qué? De conocerle. ¿Y qué? Y el poder de su resurrección. ¿Qué entendió Pablo que nosotros no estemos entendiendo? Pablo fue el que escribió Romanos. Acabamos de leer Romanos capítulo 6, algunos versículos. Estamos leyendo otro libro que él escribió, que fue el de Filipenses. Él está hablando acerca del poder de la resurrección. Y está hablando acerca de la importancia que es para él continuar conociendo y saber que no hay nada de usted de la naturaleza de pecado y que el poder de la muerte fue quitado sobre usted porque él resucitó, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Qué vemos aquí? Muerte, pero también vemos resurrección. Usted necesita entender que usted está muerto a su naturaleza de pecado, a su hombre viejo. Pero también usted necesita entender que ya usted no se quedó en el Hades, que usted subió porque la tumba está vacía y él ya resucitó. Amén. Y podemos continuar en ese capítulo, pero no voy a dar sino otro versículo más, 10, versículo 10. Ahí está, que aquí lo tengo un poquito diferente. Dice, y la participación de los padecimientos llegando a ser semejante él en su muerte. Dice así en esta versión, quiero sufrir con él y participar de su muerte. Versículo 11. Para poder experimentar, 11, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, pero me gusta más la Nueva Traducción Viviente, dice así, para poder experimentar de una manera u otra la resurrección de los muertos. La única manera que usted puede, oigan bien, experimentar la resurrección
de los muertos, es viéndose usted muerta al pecado, para que el poder de la resurrección de vida en Cristo Jesús pueda manifestarse a través de su vida. Porque ya el pecado no tiene poder sobre usted, por lo tanto la muerte no tiene poder sobre usted. Bien, entonces, muy interesante. Ahora vamos a ver, la tumba está vacía. Mateo, capítulo 28. Versículo 1. El domingo por la mañana temprano, cuando amanecía del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver ¿qué? El sepulcro. Ok, siguiente. Vamos a mirar lo que pasó. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo llevando removió la piedra y se sentó ¿qué? Sobre ella. Siguiente. Su aspecto era como un relámpago, su vestido blanco como la nieve. Siguiente. Y de miedo de los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Siguiente. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue ¿qué? El que fue ¿qué? Siguiente. No está aquí. No está aquí. Pues ¿qué? Ya no está muerto. Él ya resucitó. Nosotros no estamos esperando a que Él resucite, por favor. Estamos creyendo que ya está resucitado. Y por lo que ya está resucitado, yo puedo estar resucitada con Él. Es la única razón en entender que la tumba está vacía. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Siguiente. Ok. E id pronto y decid a sus discípulos que ¿a qué? Resucitado. ¿De entre qué? ¿De los qué? ¿Cómo estábamos nosotros? Muertos. ¿Cuántos están vivos? Ahora podemos decir que nosotros estamos vivos entre los muertos. ¿O no? Que ha resucitado los muertos y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Vamos a otra narrativa, porque todos los 4 evangelios tienen narrativa de la sepultura, perdón, de la tumba vacía. Y vamos a ir a Juan 20. Juan 20, versículo 1. Allí está un poquito diferente. El domingo por la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro, allí van otra vez las mujeres como siempre. Ellas fueron las primeras que se enteraron. Bien, el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio que quitada la piedra del sepulcro. Dale, siguiente. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús. ¿Quién era el otro discípulo? Juan. ¿Quién está narrando esto? Juan. Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Siguiente. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron ¿qué? Al sepulcro. Siguiente. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Siguiente. Y bajándose a mirar, recuerden que allá las tumbas eran diferentes, bajaban, estaban incrustadas en una piedra, en este caso fue una piedra. Vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Siguiente. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio que los lienzos puestos allí. Dele, siguiente. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Hay una simbología muy importante con eso, no la voy a compartir ahora, pero solo quiero decirles que el solo hecho de que los lienzos estuvieran, especialmente el sudario de la cabeza, estuviera doblado, está significando que Jesucristo vuelve por su iglesia.
Eso está significando: yo vuelvo por ustedes. Aquí no se ha terminado todo. Este solo fue el principio de un todo. Porque Jesucristo vuelve, y vuelve por su iglesia. ¿Qué clase de iglesia va a volver? Sino una iglesia pura, sin mancha y sin pecado. Amén. ¿Está usted en la iglesia verdadera de Cristo? ¿Está usted en la vid verdadera de Cristo? Si usted está en la vid verdadera, debe estar regocijándose, porque ya usted no está muerto en sus delitos y pecados. Está muerto al pecado, pero está vivo para Dios. Bien, entonces vemos aquí que la tumba, ¿qué? Está vacía. Salmo 16, 9 al 10. Salmo 16, 9 al 10. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. 10. Porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirá que su santo vea corrupción. Jesucristo resucitó. El alma de Jesucristo no quedó en el Hades. Él fue resucitado en el poder de la resurrección de vida, levantado y fue sentado en los lugares celestiales en Cristo Jesús, ahora nosotros también. Salmo 30, versículo 3. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no se descendiese a la sepultura. Jesús habla aquí de su resurrección y de cómo estaría en el centro de la tierra y resucitaría. La tumba está vacía, y si la tumba está vacía, significa que Él fue levantado de los muertos. ¿Está usted levantada de los muertos? ¿Está usted creyendo verdaderamente en el poder de la resurrección? ¿Está usted creyendo realmente que usted ha pasado de la muerte a la vida? ¿Y está usted creyendo que solamente si cree en Jesucristo va a ser suficiente para que usted pueda estar viviendo una vida de resurrección? Sí. En el único que lo podemos es en Cristo Jesús. La tumba está vacía. Cristo resucitó. Pero no seamos como el mundo religioso. Celebran un día al año. Si vieran en los Estados Unidos cómo se celebra este día, entre los católicos, entre los luteranos, entre todo lo que es la línea de religión cristiana, es tremendo. Pero ¿saben qué? Esta congregación no va a ser así. Esta congregación va a vivir en el poder de la resurrección. Esta congregación va a entender que están muertos al pecado. Pero esta congregación va a entender que porque Jesucristo resucitó, usted está resucitado con Cristo, para llevar usted igualmente fruto de vida a muchos que están muertos. Ese es el objetivo del poder de la resurrección, el que usted pueda dar fruto de vida para llevar fruto de vida a muchos otros. Amén. Padre Señor, yo te doy gracias. Gracias porque fue tu palabra la que tú derramaste en el corazón de tus hijos, Señor. Señor, gracias porque nos has mostrado la importancia de entender que estamos crucificados y muertos al pecado, pero que igualmente Jesucristo bajó al lugar a donde nosotros nos encontrábamos, al lugar donde nuestra alma estaba, Señor amado, en un estado de muerte, en un estado de letargo, en un estado, Señor amado, en donde lo único que gobernaba y reinaba sobre nosotros era la muerte. Pero tú, Señor, la muerte no te retuvo. La muerte no te retuvo. Tú destruiste la muerte. Y así también hoy creo que tú destruiste la muerte sobre nuestras vidas. Tú destruiste la muerte. Hoy en el nombre de Jesús, Señor amado, Padre, toda persona que se encuentra aquí, en donde la muerte, Señor, dada por el pecado, todavía lo tiene engañado, todavía lo tiene en el lugar del Hades, todavía lo tiene en ese lugar de región de muerte, todavía las raíces de la muerte se encuentran entrelazadas en el alma de ellos. Hoy en el nombre de Jesús, Señor amado, por el poder de tu palabra, dice que la muerte no te puede retener, Señor amado. Por lo tanto, yo declaro que la muerte
no puede retener a ninguno de los que están en este lugar, a ninguno de los que están oyendo este mensaje, porque Jesucristo la destruyó una vez y para siempre. En el nombre de Jesús, quiero que se pongan de pie. En el nombre de Jesús, ahora mismo, si usted se ha sentido impotente, si usted se ha sentido que no ha podido con el pecado, si usted se ha sentido que usted no puede vencer esos vicios de su alma, ese vicio de la idolatría, ese vicio de la hechicería, ese vicio que ha tenido allí en su alma, hoy le digo, Él fue crucificado para que usted hoy se pueda ver crucificada y muerta al pecado. Mírese allí en la cruz del Calvario. Es tiempo de que usted se confronte con lo que usted ha sido dado por el pecado, con lo que usted ha venido practicando por el pecado, porque el que practica el pecado es del diablo. Pero hoy decimos, Señor amado, que el poder de la muerte fue tan grande, tan grande, tan grande, tan poderosa, que ni la muerte te pudo retener. Padre, y en el nombre de Jesús, declare allí sobre usted: la muerte no me puede retener en el Hades. La muerte no puede retener mi alma en el Hades. Las raíces de muerte no me pueden consumir. Las raíces de muerte no me pueden llevar más abajo, no me pueden llevar a profundidades mayores, porque Jesucristo bajó y fue al centro del corazón de la muerte y destruyó la muerte, destruyó el imperio de la muerte en mi vida. Créalo allí, declárelo allí, declárelo allí, declárelo allí. Yo sé que muchos de ustedes, algunos quizás se están burlando en sus corazones. No me importa por los que se burlan, me importan son por los que están creyendo que realmente la tumba está vacía, que realmente su cuerpo no quedó en la tumba, su cuerpo no vio corrupción, ni usted tampoco puede hacerlo en usted, porque usted ha creído, y el que cree en Él no morirá, sino que vivirá para siempre. Por lo tanto, Señor amado, ahora declaro ángeles en este lugar, ángeles, Señor, destruyendo raíces de muerte en el alma de ellos, destruyendo raíces, Señor amado, donde se encontraba el alma de ellos. Se abren las celdas, se abren, Señor amado, ahora las mazmorras de muerte, se abren ahora en el nombre de Jesús, Señor amado. Tumbamos las puertas de bronce, tumbamos las puertas de bronce, destruimos los cerrojos de muerte en las que el Seol tenía tu alma, porque Él resucitó y la tumba está vacía, está vacía. En el nombre de Jesús, Señor amado, Padre, tú viniste para que nosotros creyéramos en tu Hijo, creyéramos en el único y verdadero. Tú eres el único y verdadero. Hoy, Señor, hoy, papi, hoy creemos. Diga: yo creo allí en el poder de la resurrección. Yo creo allí en el poder de la resurrección. Yo creo que realmente Jesucristo bajó y destruyó el poder del Hades, el poder de lo que tenía mi alma, la muerte que se enseñoreaba de mí, la muerte que se enseñoreaba de mi corazón, la muerte que se enseñoreaba de mi cuerpo, la muerte que se enseñoreaba por el pecado que había en mí. Pero una vez tú crucificado, una vez, Señor amado, que tú abrazaste la muerte, destruiste el pecado, Señor amado, y fuiste abajo por mí. Fuiste abajo por mi alma. Tú fuiste por mi alma. Tú fuiste por mi alma. Tú fuiste a las regiones de muerte por mi alma. Y el poder del Espíritu Santo te levantó. Y yo creo que también el poder de la resurrección ahora vivifica mi cuerpo mortal para someterme a la vida de Dios y no al pecado ni la muerte. En el nombre de Jesús.
milagros, milagros, milagros. Ahora, lo sobrenatural de todo lo que sucedió y lo que aconteció, Señor amado, 2000 años atrás, cuando bajaste a la región de muerte, cuando bajaste al centro del corazón, donde tú destruiste la simiente corrupta, destruiste la muerte que nos llevaba a la corrupción, destruiste al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, la mente caída, donde la muerte reinaba, cayó en el nombre de Jesús. Y yo te veo caer hoy, yo te veo caer hoy sobre mi vida y sobre la vida de esta congregación, en el nombre de Jesús. Yo te veo caer hoy. Hemos creído en tu palabra. La palabra profética más segura es la que tu palabra habla, Señor amado, y tú cumpliste todo desde Génesis, Señor amado, hasta Malaquías. Y luego vemos en los evangelios cómo se cumplió la palabra profética más segura. Cristo, el verbo que se hizo carne y cumplió todo lo que Dios habló. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Señor, por el poder de la resurrección. Gracias porque la tumba está vacía. Hoy veo la tumba vacía. Hoy veo que el Hades perdió un alma. 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 El Hades perdió un alma. Por el poder de la resurrección hemos subido y estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Padre, los bendecimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, el mío. En el nombre de Jesús.